Muy buenas tardes, queridos espectadores de nuestras redes sociales. Aquí estamos una vez más para la que ya es nuestra tercera entrevista. Ya saben que La Pymeteca es un blog dedicado a juntar mucha información muy especializada, muy útil, muy práctica, muy pragmática y tangible para los emprendedores de México, los que empiezan y los que ya se lanzaron. Es un gusto tenerlos hoy para platicar de un tema al que quiero y al que les prometí dar seguimiento: el tema de las obligaciones administrativas y contables. Es un tema muy importante. En el artículo que publicamos la semana pasada, yo les comentaba que es importante que las pymes o las nuevas empresas sean formales desde un inicio. En efecto, si falta formalidad desde un inicio, la administración de una empresa se vuelve cada vez más difícil. Sin embargo, formalizar desde el inicio nos ayuda mucho a crecer derecho y más rápido. Aparte de que, pues a finales de cuentas, estamos hablando de ciertas obligaciones que tenemos ante el gobierno. Para hablar de este tema me permití invitar a una experta en temas de contabilidad, administración, fiscalidad. Le deseo la bienvenida a Gilda Herrero. Hola Gilda, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Aymeric, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en la Pimeteca. Qué padre proyecto, de verdad. No me voy a perder todos tus videos. Qué padre, muchas gracias por ese comentario. Pues sí, estamos haciendo ese proyecto con mucho entusiasmo. En México, ahorita las condiciones no son tan favorables en términos de empleo, entonces queremos que haya muchos emprendedores en México. Lo queremos porque sentimos que es algo bueno para ellos mismos y también para el país, ¿no? Todos tenemos que salir adelante y si nadie nos ayuda, pues qué mejor que autoayudarnos, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón. Eh, Ahorita va a haber empresarios que van a ser empresarios a la fuerza, Sí. no por opción. Y la verdad es que yo así empecé. Yo Ah, trabajaba en un corporativo sí. y Ajá, cuando nació mi primera hija seguí trabajando sí. y cuando nació el segundo, después de un tiempo ya se me complicó y Sí. entonces decidí emprender. Así es de que ya sea por convicción, Sí. por pasión Sí. o por necesidad, Sí. pero el camino del emprendimiento es extraordinario, es duro, pero a la larga es el mejor que puedes tener, es el que más te da. Sí, coincido completamente con eso. Sabes que yo también soy emprendedor. Fuera de la Pymeteca también tengo una empresa de renta de equipo. De hecho, estamos ahorita en las instalaciones de esa empresa porque pues estamos ocupando su equipo para amenizar nuestra entrevista. Oye, bueno, ya empezaste a presentarte. ¿Por qué no sigues de una vez? Nos presentas a tu empresa, tus actividades y de ahí vamos viendo por dónde nos lleva la entrevista. Muy bien. Bueno, pues yo soy Gilda Herrero, soy cofundadora de Impuestum Contadores, una red de despachos bajo el formato de franquicia. Somos 34 despachos en la República Mexicana, despachos dedicados a la contabilidad y a los impuestos de pymes en la República Mexicana. Ese es nuestro ámbito, ¿no? Entonces, Oh, bueno, ¿cómo empezamos? Tenemos ya 15 años como una red de despachos y antes de eso empezamos cuando las .com en las 2000. Entonces somos una .com que se convirtió en franquicia. Entonces, a partir de ahí, pues hemos ido creciendo la red, nos certificamos en ISO 9000 y somos una empresa con estándares y con procesos. Y pues, como tal, los impresos son una normatividad que hay que seguir. Entonces, pues estamos enfocados a tener nuestros procesos muy bien establecidos para ponerlos a disposición de las pymes, ¿no? sí, correcto. Esos somos nosotros. Pues perfecto, porque entonces puedes hablar de contabilidad desde la perspectiva de una emprendedora. Qué mejor para este foro. Así es, yo no soy contador, Sí, estoy rodeada de contadores, fiscalistas y auditores y abogados.
pero yo estudié administración pública y ciencias políticas. Mira, Mi mira, esposo es el fiscalista y sí, por eso es que se dio esta combinación. Pero ya, mi rol realmente es el del empresario. Yo manejo la empresa, sí, yo soy la que sufre cuando no hay dinero para pagar los sueldos, sí. etcétera, ¿no? Así es de que estoy más en esa parte más del emprendedor. Muy, muy bien. Oye, me llamó la atención, 34 franquicias, dijiste. Así es. ¿En dónde están? Est- Bueno, Estamos en la Ciudad de México, ajá, en Toluca, en el ajá. Estado de México. Bueno, en la zona metropolitana hay más de 20. Y luego estamos en Cuernavaca, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Hermosillo, en Culiacán, en Puebla, en Mérida, en Cancún, en Ok. Querétaro, así. Muchas Así es de que felicidades. vamos creciendo la red. Sí, pues antes que nada, muchas felicidades porque pues supongo Muchas que gracias. ese emporio fiscal no se construye de un día para otro. Entonces, antes que nada, No, pues muchas felicidades. Em, gracias. si no estimas otra cosa, ya empezamos de una vez a hablar de lo que les interesa a nuestros futuros emprendedores. Em, Adelante. perfecto. Em, como quedamos, como lo acabo de explicar antes de empezar la entrevista, em, nosotros consideramos que es importante tener un marco formal en el cual desempeñamos nuestras actividades. Ahora, ese marco formal puede ser, tiene diferentes variaciones jurídicas, ¿no? Desde la persona física hasta diferentes formas de sociedades. ¿Nos podrías explicar un poquito eh, qué implica cada uno y cuál recomiendas para qué tipo de actividades? Sí, claro que sí. Mira, la persona física puede operar bajo el régimen de actividad empresarial y como tal es muy parecido todo lo que tiene que hacer en cuanto a impuestos, no idéntico, pero muy parecido Ajá. a una persona moral. Persona moral es una empresa, ¿no? Ahora, yo en lo personal recomiendo que mejor tengan una sociedad, o sea, una empresa, por varias razones. Si vas a incorporar socios, ahorita tal vez no, pero el día de mañana sí, necesitas tener una sociedad. Si ya tienes socios, pues tiene que ser una sociedad a fuerzas. Pero además, das mejor impresión ante tus clientes a la hora que te presentas como el director de una empresa y no como Juan Pérez, la persona independiente. Entonces, es algo que se tiene que considerar desde el principio. Me gusta también a mí más, pues que la responsable de todos los riesgos, pues sea mejor la empresa, aunque tú estés atrás, pero y no directamente tú. Entonces, sí es mejor tener una sociedad. Ahora, cuando los empresarios empiezan a hacer sus emprendimientos, dicen, ay, una SADCB. Y no a todo mundo le funciona. Depende de la actividad a la que te dediques. Básicamente voy a dividirlo en tres. Si eres un profesionista, lo que tienes que crear es una sociedad civil, una SC. Te Una interrumpo, SC, te interrumpo. ¿A claro, qué te refieres con un profesionista? ¿Nos puedes explicar? un profesionista es, por ejemplo, un diseñador gráfico, un abogado, un contador, un despacho de arquitectos. Vamos a pensar que vamos a reunirnos con tres amigos de la carrera y vamos a poner un despacho de arquitectura. De acuerdo. Eso vamos a prestar servicios profesionales, lo que nosotros como profesionistas hemos aprendido a hacer. Entonces, tendrá que ser bajo una sociedad civil, ¿sí? Luego está la otra opción, que es la sociedad anónima, que se dedica a una actividad económica de lucro, compra y vende servicios. Entonces, si tú vas a vender, a poner una tienda, o si vas a vender en Amazon, por ejemplo, entonces tienes que tener una sociedad que te permita comercializar, que es la SADCB Ok. principalmente.
Y si tú vas a tener una empresa que se dedica a fines de no lucrativas, entonces será una AC, una actividad sin fines de lucro. También hay muchos emprendimientos ahora ya en el tema de responsabilidad social, todos estos temas sociales. No, el que no sea lucrativa no quiere decir que tú no puedas ganar un sueldo, un buen sueldo, ¿sí? Pero deben empatar utilidades con los gastos. Entonces, depende mucho de tu actividad. Eso normalmente quien te asesora es un abogado, el notario o nosotros en impuesto. Sí, correcto. Sí. De, Nosotros te podemos ayudar a entender tu proyecto, a entender tu objetivo Ujú. y que tengas la sociedad que necesitas desde un principio, la ideal. Hay otro tipo de sociedad que se llama la SAS. Es una sociedad relativamente nueva, que es una persona moral Sí. que puede tener un solo socio. Esa para un emprendedor la recomiendo muchísimo y pueden darse de alta, hacer todo el trámite en línea. Es recomendable, nada más que tienes un tope de facturación de hasta 5 millones de pesos y te va a costar un poco de trabajo abrir la cuenta de banco porque no a todos los bancos les gusta la SAS. Pero fuera de eso, Mm. para empezar, es una opción fácil, es una opción en donde te vas a ahorrar los gastos notariales que pueden ser de alrededor de 15, 16 mil pesos. O sea que al principio sí es un ahorro significativo. Esas son Claro. las opciones, América. Muy bien, perfecto. Em, Mi primera idea, obviamente, es decirte, oye, pero ¿cuál es el requerimiento de una SADCB o cuál es el requerimiento de una AC o las restricciones? ¿O por qué no me hablas de una S de RLDCB? Pero eso ya es entrar en mucho detalle y yo creo Sí, que es ese tipo de pláticas típicamente pues se tiene que llevar a cabo entre el emprendedor y la persona que lo aconseja. Como bien dices, puede ser tú. Ahora, hablando precisamente del trámite, eh, eh, yo he pasado por ahí en el pasado, yo me he apoyado con un contador y efectivamente hace todo, desde asesorar hasta llevarme de la mano con el notario para yo nada más firmar, ¿no? así es. ¿Nos puedes dar una idea de todos los diferentes pasos de ese trámite? ¿Una idea general? Pues mira, primero tienes que escoger un nombre para la sociedad, para la persona moral. Como podrán imaginar, muchísimos nombres ya están otorgados. Entonces, lo mejor es que le des al contador, al abogado, unas 5 o 7 opciones de nombres, porque eso se van a solicitar en la Secretaría de Economía. Una Per- vez que ya sale el nombre, entonces tienes que ir con el notario. Entonces ahí vas a ver cuál va a ser el capital social de la empresa, puede ser 50 mil pesos, es una cantidad bastante estándar para iniciar, te van a pedir quiénes van a ser los socios, qué porcentaje va a tener cada uno y cuáles van a ser los roles que va a tener cada uno de estos socios adentro de la sociedad. Te van a preguntar quiénes van a tener poderes. ¿Poderes para hacer qué? ¿Poderes amplios? ¿Poderes nada más para hacer gestiones, para hacer trámites, para firmar créditos? Van a tener que tener un comisario también. Un comisario no es un socio, es un externo que va a ser el responsable de revisar los números de la sociedad y emitir un informe cada año. Entonces vas a tener que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Y luego ya, pues, el notario te dice cuándo está listo, firma, y luego ese documento se lleva que es el acta constitutiva, se lleva a registrar en el registro público de la propiedad y de comercio, y luego ya te la regresan después de un tiempito, y ya tienes tu sellito, ya tienes tu original, y ya con ese documento ya vas y abres tu cuenta de banco. De hecho, el notario te da una carta antes de tener el registro para que de inmediato puedas ir a abrir tu cuenta de banco. Y Correcto. ya, a trabajar. Sí. Tenía una duda y en eso ya se me olvidó una duda.
Después se me volverá y te haré la pregunta. Em, pero de ahí también, dentro de ese trámite, también está el tema del RFC, ¿correcto? Ujú. Ah, bueno, claro. Una vez que ya terminaste, ya tienes tu escritura, entonces buscas una cita en el SAT. Y en el SAT vas y entonces ya sacas tu RFC con tu acta constitutiva, sacas bueno, vas con tu comprobante de domicilio, lo que te pidan en la página del SAT, ahí están los requisitos. No me lo sé de memoria. Pero entonces el caso es que vas a la cita, son muy formales, son muy puntuales, vas con un USB y ahí te dan tu RFC y te ponen tu fiel en el USB. Ahí tienes tus dos archivos, el Ujú. key y el cert, con los cuales vas a poder ya hacer transacciones con la fiel de la empresa. Para Perfecto. poder sacar la fiel de la empresa, el emprendedor debe tener su fiel primero, porque va como representante legal. O sea que realmente vas con las dos. Bueno, vas con una y consigues la otra, sales con las dos. Sí, perfecto. Ya recordé mi duda, el nombre. ¿Qué tan importante es el nombre? Porque a finales de cuenta, de lo que yo entiendo, una cosa es tu nombre comercial y el otro es el nombre de la empresa, ¿no? Una cosa es la marca y la otra es realmente el nombre que es como decir Francisco Pérez o Panchito, ¿no? Francisco Pérez es la versión oficial y Panchito es el nombre que todos conocen. Fíjate, Francisco Pérez es un nombre que seguramente está dado porque hay muchos. Y entonces eso pasa, Sí, que hay muchos. Entonces tienes que ponerle Francisco Pérez asociados. asociados o FP Tecnología. Ah, Sí, tienes que ser creativo. sí, Ahora, en cuanto a la importancia del nombre, la importancia del nombre de la sociedad puede ser representativo de tu marca o puede ser representativa de la actividad a la que se dedica, ¿no? sí. Puede ser operadora PF, y quiere decir que opera X cosas. Ujú. Operadora restaurantera, PF, pues opera restaurantes. Pero Sí. puede ser OPF, nada más, no importa. Ujú. Pero la marca sí. La marca sí, este ya es un tema de propiedad intelectual con un abogado de propiedad intelectual, pero es muy importante que tú crees una marca y que la registres. Sí. Eso es muy, muy importante, porque donde tu empresa salga buena, va a ser muy fácil que te la quieran copiar. Y hay casos épicos y famosos de, de marcas que no han registrado, no se han registrado y que han tenido luego que pagarle cantidades enormes a un tercero para poder recomprar su marca. Entonces es muy importante ir con un abogado de propiedad intelectual, meterse al INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ahí en el .gov, ahí les salen los requisitos y los pueden también llevar de la mano con lo que necesiten. Ahí también tienen que pasar por un filtro, ¿verdad? Porque a lo mejor la marca ya existe. Entonces, bueno, ya tienes tu marca, ya tienes tu sociedad, Sí. ya tienes tu RFC, ahora vas al banco. Siguiente paso es el banco. Entonces, llegas al banco y te van a decir, vengo a abrir una cuenta. Perfecto. Tu acta constitutiva, su formato, y luego te hacen ahora preguntas muy difíciles porque los bancos ahora se protegen de no caer en tema de lavado de dinero. Entonces te hacen firmar un formato de que los ingresos que vas a meter en esa cuenta sean de procedencia lícita. Eso lo tienes que firmar. Y ya una vez que llenas esta solicitud del banco, dejas tu acta constitutiva, lo mandan al jurídico del banco y tarda un poco de tiempo porque entonces investigan. No sé en dónde investigan, pero investigan que todo sea legítimo, que sea correcto. Y ya después, ya te autorizan y entonces ya vas al banco por tu horario, por tu token y el teléfono en donde te dan toda la explicación de cómo dar de alta la cuenta, cómo dar de alta la chequera, cómo darte de alta en la banca electrónica y te pasas varias sesiones que luego son medias frustrantes en lo que aprendes a usar la banca electrónica.
de ese banco. Una vez que ya aprendiste, ya estás del otro lado. Correcto. Em, ok, entonces ahora ya, nada más quiero volver tantito al tema del nombre. Quiero concientizar a nuestro querido público que no, porque uno tenga el nombre de su razón social, ese nombre esté protegido, ¿no? Es muy importante registrar su marca en el INPI. De ese tema hablamos en la entrevista anterior, la segunda entrevista, y también lo mencionamos en el último artículo escrito que está en el blog. Me pareció importante concientizarlos para que no se sientan protegidos cuando no es el caso. Eh, bueno, Gilda, volviendo contigo, entonces ya tenemos nombre, tenemos RFC, tenemos banco, ya podemos empezar. Ya podemos empezar a vender. Ah, por fin. Eso. Y a cobrar. Sí, bueno, eso es un tema aparte. Cómo se vende, todo eso Es no todo, es, todo un tema, ¿eh? es otro tema. Bueno, que tú conoces por ser administradora de tus Sí, cómo franquicias, ¿no? no. Sí, Claro que sí, sí. correcto. Pero luego ya vendiste, te fue súper bien. ¿Y qué pasa? Pues tienes que pagar impuestos. Exactamente. Entonces, Muchas veces, ay, perdón, no, pues háblanos de impuestos. muchas veces yo he visto que cuando asesoran a los emprendedores, no sé por qué misteriosamente no se toca el tema de los impuestos, ¿no? Inclusive cuando están armando su proyección, no viene el tema de los impuestos. No, Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de los impuestos viene como un shock para el emprendedor y el emprendedor siente que es injusto, pero no es así. O sea, todos tenemos que colaborar para la economía, así es de que los impuestos van a ser parte de tu vida empresarial. Y por eso es importante tener el régimen más adecuado desde el principio y luego tener una disciplina de revisar tus números cada mes, de ver cuánto tienes que pagar de impuestos y de que pagues lo que corresponde. oye, hablaste de régimen, el régimen que más le corresponde a un emprendedor. ¿A qué te refieres con régimen? Es que mira, por ejemplo, si tú eres una sociedad civil, Sí, o sea, el arquitecto que decíamos, sí. tiene obligaciones un poquitito diferentes a la sociedad anónima. No me voy a meter en el detalle para no confundir, pero, pero hay algunas obligaciones que son diferentes. Entonces el contador eso te lo debe decir y te lo debe de vigilar y debe de trabajar tu contabilidad correctamente de acuerdo a tu régimen. Así es como trabajan los contadores, ¿no? De acuerdo. ¿Cuáles, nos puedes decir cuáles son los impuestos principales y cuánto representan en porcentaje o en números absolutos? Dinos a qué se tiene que enfrentar, o más bien a qué se enfrentará un emprendedor cuando ya empezará. Bueno, a ver, eh, hay varios impuestos, hay varios tipos de impuestos. Sí, Hay impuestos federales y hay impuestos locales. Es importante por empezar a comprender esto. Y además son varios, ¿eh? O sea, el emprendedor le tiene que aprender. Yo veo muchas veces que me dicen los empresarios, los emprendedores, es que a mí el número no se me da. A mí una vez mi esposo, que es el fiscalista, me dijo, pues más vale que se te den, porque por donde no se te dé la empresa, por ahí se te va a ir. Así es de que al emprendedor que no se le den los números, que busque aprender un poco y que se acerque de personas, ya sean mentores, el contador, el socio o algún amigo, que le pueda ir explicando los números, porque poco a poco va a ir aprendiendo, sin duda, sin duda. Eso que es una preocupación al principio, el día de mañana, si lo haces constantemente, se convierte en una rutina y deja de ser un problema. Entonces, no le tengan miedo a los números, no le tengan miedo a los impuestos, háganlo para que vaya haciéndose esa rutina y entiendan muy bien qué está pasando, para que no se lleven una sorpresa el día de mañana. Entonces, bueno, tenemos los impuestos federales, que son el IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado, es el que pagamos en las tiendas cuando compramos, ¿no?
Ajá. Es un impuesto en donde se traslada el impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como empresarios funcionamos como el recaudador de Hacienda. El cliente nos paga nuestro servicio masiva, ¿sí? Yo ese servicio me quedo con ese dinero, pero el IVA no lo debo tocar en teoría. Pero cuando yo gasto, yo también pago el servicio masiva. Entonces también estoy pagando IVA. Y cada mes tengo que pagar el diferencial de lo que sobró entre lo que yo pagué y lo que yo gasté, y voy, se lo pago a ella. Ese es el impuesto al consumo, el IVA. Luego está el impuesto sobre la renta, ¿sí? La renta quiere decir ganancias. Así se decía en la antigüedad, las rentas. Eran ganancias. No quiere decir que es un impuesto que lo pagan nada más los que rentan. No. El impuesto sobre la renta es a mis ganancias. Si yo empiezo a trabajar el primer año y no tengo ganancias porque gasté más de lo que vendí, Ujú, entonces voy a tener una pérdida. ujú. Y entonces yo digo, bueno, a ver, tengo una pérdida, voy a acumular una pérdida y el año que entra, en mis utilidades, voy a restar esta pérdida que yo obtuve este primer año porque más que vender, pues estuve gastado, ¿no? Lo que invertimos, mis socios y yo. Entonces, eso es a la utilidad. Si tienes utilidad, pagas impuesto. Si no tienes utilidad, tienes una pérdida, ¿ok? Es el impuesto sobre la renta. Luego hay impuestos especiales, como es, por ejemplo, el IEPS. El IEPS, que es un impuesto específico para licores, vinos y licores. Entonces, hay diferentes tasas, si es una cerveza, si es un vino, si es un licor, pagan diferentes tasas. La gasolina, eh, en fin, ya muy específico. Entonces, son los impuestos federales más importantes. Ujú. Luego son los impuestos locales más importantes. El, el impuesto sobre nómina es un impuesto que es local. Entonces tienes que pagar la tasa que corresponde. En la Ciudad de México es del 3%. Tienes que pagar el 3% del sueldo de tus empleados. Tienes que pagar el predial, pero eso lo pagas en lo personal también. Ajá. Y otro impuesto local es el hospedaje. Entonces, esos son los tipos de impuestos. Si eres un hotelito, pues entonces vas a cobrar el impuesto al hospedaje y lo vas a tener que pagar. De acuerdo. ¿Sí? Sí, queda bastante claro. Entonces, hasta ahorita tenemos impuestos federales, que es los mismos para todas las empresas establecidas en México y unos locales que pueden variar según en donde están establecidas las Así es. empresas. Ok, ahora también hay conceptos como Infonavit, IMSS, ¿son impuestos? Bueno, si tú eres patrón, ¿no? Si vas a tener empleados, te tienes que dar de alta como patrón en el IMSS y entonces ya el contador ya te va a ir diciendo las cuotas que tú tienes que aportar, porque Ujú, hay cuotas que aporta el patrón ujú. y hay parte de cuotas que aporta el trabajador. Entonces, ya en específico, ya te dirá cuánto aportas, cuándo lo pagas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ahí, este tema de los impuestos, no vayan a pensar que con una, pues, sencilla plática, ya con eso ya. O sea, de verdad que es complicado. Sí. Sí, de verdad que es complicado. Es Sí, muy importante. Y además, el responsable del destino fiscal de la empresa pues es el socio o los socios. Entonces, el decir, es que mi contador me dijo, pues no se vale. Sé que esto es difícil porque no es justo, porque los empresarios no entendemos en la mayoría el tema de los impuestos. Es un tema técnico, pero es un tema que tenemos que vigilar porque los responsables para el SAT seremos los socios. es correcto. Em, Ahora, el IVA ya vimos que realmente es el 16%, eso es en todo el país, y a finales de cuenta, el IVA este,
lo paga integralmente el consumidor final, ¿no? Así es. Todas las empresas que contribuyen a la fabricación de un producto eh, cobran el 16% de IVA, pero lo recuperan también, por llamarlo, o sea, por simplificarlo, ¿no? Entonces eso no afecta tanto, solo es una cuestión de disciplina, de saber mes tras mes cuánto hemos pagado de IVA y cuánto hemos cobrado de IVA, y ya el saldo de estos dos montos se paga, ¿no? No Así perdemos es. en eso. Ujú. El Sí. ISR, ¿cuándo se paga el ISR? El ISR cada mes vas aportando un pago provisional, se Ok, le llama. ok. Que va, Y a fin de año haces tu declaración anual, ok. ¿no? Ese pago provisional es acorde a las actividades del año anterior. Sí, tampoco me quisiera meter en ese detalle porque es muy técnico, pero Ps, tienes, mm, eh, tienes un cálculo ujú, de acuerdo a lo que obtuviste de utilidad. Se estima que vas a tener la misma utilidad, ujú, si no es que más, al año siguiente. ujú, Este año va a romper con todas las expectativas, ¿verdad? sí, Y entonces tienes que ir aportando cada mes en tu pago provisional una parte a este impuesto sobre la renta. Y el año siguiente, en marzo, ujú. haces, presentas la declaración anual ante el SAT. Y al cierre de año pues, tienes que hacer todo este cierre de números antes de que termine el año para que tengas los números completos de la operación de Sí. tu año, ¿no? Es difícil no entrar en detalles técnicos cuando hablamos de un tema técnico, pero bueno, creo que vamos bastante bien, creo que Sí, estamos, sí es difícil, pero sí, sí, sí me quiero mantener fuera de la parte técnica, por supuesto, porque si no nos vamos a perder y sí, si empezamos con la parte técnica, sí, entonces salen más y más y más preguntas y vamos a meternos en profundidad. sí, Y hay muchos temas que yo quisiera tratar sobre lo que es la responsabilidad del emprendedor sí, más que qué hace el contador, ¿no? sí, Entonces, tu entiendo bien, responsabilidad es que los impuestos se paguen. sí, Tú no vas a poder saber si están perfectamente bien calculados, ujú, pero ahí depende que tengas un contador de confianza, recomendado, que pidas referencias, que sea sí, un buen contador, ¿no? Y que esté cerca de ti para todos los movimientos que vas a hacer. Por ejemplo, nos llega a pasar que un cliente nos dice, es que compré una camioneta más para mi empresa. Ok, ¿de dónde sacaste el dinero? No, pues de la cuenta de mi esposa, del ahorro de la casa. Mal, sí, mal. Ese dinero tiene que entrar a la empresa. ¿Por qué? Porque va a ser un activo de la empresa. Entonces, lo aporta ese capital, uno de los socios, y entonces, ahí sí ya. Entonces, tienen que estar muy cerca del contador y decirle todos los movimientos extraordinarios que vayan a hacer antes de que los hagan. Es muy importante para que fiscalmente siempre queden protegidos. sí, correcto. Yo con el tema de ISR, yo lo único, sin entrar en el detalle técnico, lo único que quería resaltar es que es importante em, prever lo que va a pasar el próximo año en términos de ISR, como vamos pagando cada mes un cacho del impuesto que nos va a corresponder ese año, pero que ese cálculo se hace en base a los números del año pasado, hay que estar consciente de que ciertas acciones del año -1 tienen un impacto en el año 0, ¿no? Y sabiendo eso, se pueden anticipar ciertas compras, por ejemplo, o ciertos gastos, eh, porque nos ayuda en optimizar nuestra carga fiscal sin que sea para nada ilegal. Solo estamos adelantando un gasto para tener la vida un poquito más cómoda el año que entra. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Sí, o sea, no es una evasión fiscal, como tú dices, es una planeación de gastos, Correcto, ¿no? correcto, exacto. Tú puedes planear si gastas, estamos en diciembre, Ujú, pues gasto ahorita o me espero enero. sí,
Y correcto. ahí tienes que saber cómo vas a ver qué te conviene. Sí, Entonces, los impuestos hay que vigilarlos, porque si tú los dejas de hacer, eh, de repente ya tienes un problema. Otro ejemplo nos pasó una vez con un empresario que tenía camionetas, distribuía. Entonces nos llega de cliente, vemos sus papeles y nos dice, vemos que paga toda la gasolina con efectivo. Entonces le decimos, no puedes pagar la gasolina con efectivo porque si no, no es deducible. Pues no nos hizo caso. sí, Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer y en eso se queda sin clientes porque tiene un problema y nos deja de dar la contabilidad, regresa los 6 meses después, le actualizamos la contabilidad y nos damos cuenta que durante esos 6 meses, todas sus camionetas, todo ese dinero se siguió pagando en efectivo. Entonces, toda esa gasolina, que era efectivamente un gasto de trabajo, sí, entonces no se pudo deducir. sí, Y sí, ahí es cuando vienen los comentarios de, pero ¿por qué pago tantos impuestos? Pues es que tienes que aprender a cuidarlos. sí, correcto. Porque si los cuidas cada mes, corriges. Aunque no sepas, el contador te dice y corrige. Sí, es correcto. De hecho, sí es cierto que un emprendedor debe de entender muy bien de qué se trata la contabilidad, la fiscalización, porque a finales de cuenta eso es dinero y dinero es el aceite del motor de la empresa, ¿no? Es a finales de cuenta una empresa está para generar dineros. Es una de sus misiones principales, tal vez tendrá otras, pero de que sea algo crucial y fundamental generar dinero y utilidades, pues sí lo es, ¿no? Entonces hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? Claro, tú puedes ver al SAT como si fuera tu socio. Y es un socio que quiere explicaciones lógicas Ajá. y que quiere su parte. Sí, sí, Y si no hubo dividendos, quiere saber por qué. sí, Así es de que así, dale ese trato de socio. sí. Sí, coincido contigo. Es un socio, nos lo impusieron, pero no Sí, deja de ser un socio, ¿no? pues Y sí. sí, y bueno, pues lo que podemos hacer es esperar que ese socio nos apoye, ¿no? Y, pero eso es un tema aparte. Cuando menos que no nos moleste, ¿no? Sí, correcto, Que no nos correcto. toque a la puerta y nos diga, oye, a ver, venme a explicar esta cuenta porque no me hace sentido. Sí, sí, es correcto. Eso queremos, que no nos moleste, que nos deje trabajar. Exacto. Sí, es como un vecino, ¿no? Mientras menos tengas contacto con él, mejor se van a llevar. Ajá, sí, exactamente, Muy bien. exactamente. Oye, pues yo creo que tuvimos un excelente panorama. Volvemos a decir, contabilidad, fiscalización son temas técnicos, pero son fundamentales. Entonces, a mi audiencia, pues pido una disculpa que tuvimos que tocar esos puntos, pero espero bueno, hayan agradecido, por lo menos apreciado la plática que hemos tenido tú y yo y que ya entiendan mejor el por qué y en qué consiste la contabilidad. Pero voy a concluir con una pregunta poco ortodoxa. Ya entendí el tema de los impuestos y el ISR y la declaración y de que Hacienda es mi socio y me quedo con ganas de no entrarle y más bien entrarle en la economía informal. Bueno, hay millones de personas, a finales de cuentas, que toman esa decisión, ¿no? Consciente o inconscientemente. ¿Tú qué me dirías si yo te dijera eso? Yo te diría, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Ujú. ¿Crecer? Porque, claro, ¿cuánto quieres crecer vendiendo en la informalidad? ¿Cuánto crees poder crecer vendiéndole a tus vecinos, a tus amigos, a los papás de los niños de la escuela? ¿Cuánto crees poder crecer? Tú quieres venderle a una empresa, Mm, te va a pedir factura. sí. Y cada vez es más así. Cuando empezó mi esposo hace 25 años, no más, como 30, podías vender en tiendas departamentales con nota de remisión. Ahorita ni soñarlo, Sí, ni soñarlo. sí, Ya los lugares más pequeños
ya dan factura. Entonces, estar en la total informalidad te limita a venderle a los que están a tu alrededor, nada más. Entonces, bueno, ¿de qué tamaño es tu sueño? Porque si tu sueño es lo suficientemente grande, los impuestos que tengas que pagar no te van a doler, porque te va a dejar más de todas maneras. Sí, pues qué buena Y te va a respuesta. abrir puertas a mercados más establecidos, más formales. Sí, pues con eso quiero concluir, Hilda, porque eh, siempre he dicho en los diferentes artículos y en las entrevistas que ser emprendedor no solo es ganar dinero, hay un propósito atrás y haberlo escuchado de tu parte, dueña de unos despachos, o más bien de una franquiciante de despachos de contabilidad, haber escuchado que atrás de eso hay un sueño que podamos realizar y que ese sueño pasa por la formalidad, qué mejor conclusión, ¿no? Sí, exactamente, Ajá. exactamente. Es como decir, formaliza tu sueño. Sí, En todos sentidos, formaliza tu sueño, sí, porque son los cimientos del edificio. sí, Una vez que ya está, ya te pones a vender y eso sí, vigila los números cada mes. Esa es mi mejor recomendación. Si tú sí, vigilas los números cada mes, sí. esos números van a trabajar para ti, porque en el momento en que el contador te hace la contabilidad, Ajá. también te va a emitir estados financieros. Y tú al tener estados financieros, vas a tener la foto en ese momento de cómo va tu negocio. Y aunque no entiendas las primeras ocasiones, después de hacerlo mes a mes a mes, vas a empezar a distinguir las diferencias sutiles y vas a empezar a detectar las áreas de oportunidad. Así es de que, de veras, yo los invito a no tenerle miedo a los números. Muy bien, Hilda. Pues yo, si yo estuviera buscando un contador ahora, pues me sentiría muy acobijado por ti, por la estructura que creaste a lo Muchas largo gracias. de los años. Me pareció excelente la plática, en verdad, no es un tema fácil, no es fácil hacerlo amigable. Tú nos ayudaste muy bien a entender a entender las razones y a entender en qué consiste todo ese tema de la fiscalización y de la contabilidad. Nos va a ayudar mucho a la comunidad de emprendedores que somos. Eh, Aquí terminando la entrevista, pues la trabajaremos y la publicaremos y la publicaré con tus datos para que tú misma puedes ahí atender a nuestra comunidad. Yo creo que se observó que estamos en excelentes manos contigo. Muchas Yo gracias. agradezco muchísimo esa plática. Nuevamente, nos fue, como dije al inicio, ¿no? Fue tangible, práctica, pragmática, útil. No, no, no necesitábamos más realmente. Cumplimos muy bien con el objetivo. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a tu audiencia por escuchar y les deseo el mejor de los éxitos con su emprendimiento y si hacen las cosas bien, sin duda les va a ir muy bien. Muchas gracias, Gilda. Y muchas gracias a los espectadores de nuestras redes también. Nos seguiremos viendo pronto. Nuevamente, gracias, Gilda. También nos veremos pronto. Hasta luego. Hasta luego.